iglesia de Jerusalén, si quiere, venga conmigo por favor a Hechos 4. Ustedes saben, el Evangelio comenzó entre el pueblo judío, la primera iglesia se desarrolló en Jerusalén, fue una iglesia que creció mucho en número, y el libro de los Hechos nos cuenta varias predicaciones. En el versículo 32 cuenta de cómo hubo una sanidad, una predicación masiva, y el versículo 30, Hechos 4, 32 al 35, nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En esta época no había, como hoy, seguro de desempleo, no había la posibilidad de cobrar un paro, no había ninguna posibilidad de ayuda del Estado para el que estaba en necesidad. Pero la comunidad de discípulos, y lo hacía de forma voluntaria, quien quería, ofrendaba, donaba lo que quería, lo que podía, para que no hubiera ninguna necesidad entre ellos. Esto era una manera en que las personas protegían su comunidad, sus hermanos y hermanas, de manera que no hubiera ninguno con necesidad. Y hay un segundo ejemplo de algo similar pero no igual, y es algo que sucedió, esto sucedió entre la iglesia judía, y el otro ejemplo sucedió entre las iglesias gentiles. Ustedes saben, como decía, el Evangelio empezó entre judíos, se expandió a gentiles, o sea, personas no judías como nosotros, que creyeron en Jesús como el Salvador, el Mesías, y estas personas, a pesar de que eran considerados por los judíos como cristianos de segunda, por decirlo así, no eran judíos, por lo tanto no eran tan buenos como los judíos que originalmente recibieron el mensaje. Los judíos tenían una actitud de cierta discriminación, de cierto mirar como menos a los gentiles. Y sin embargo, nosotros vemos que las iglesias gentiles actuaron con mucha generosidad respecto a las iglesias judías. Miren, por ejemplo, en Hechos 11, hay un dato bien interesante. En Hechos 11, en el versículo 27 al 30, está aquí situándonos en la iglesia en Antioquía, la primera iglesia que fue completamente no judía. Las personas que formaban parte de esta iglesia eran personas totalmente que venían de trasfondo paganos, no judíos. Esta iglesia se creció, fue bien formada por Pablo y Bernabé, y nos dice en el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Vale decir, hubo una palabra de profecía dada por un profeta reconocido, porque este Agabo aparece en otros lugares de la Biblia también, del libro de los Hechos. Era un profeta que todos conocían como alguien de Dios, alguien que estaba diciendo la verdad, y él estaba diciendo que en Jerusalén habría un periodo de hambre, un periodo que todavía no había llegado. Y dice, esto sucedió en la época de Claudio, vale decir, del emperador romano Claudio, o sea, sucedió tiempo después. Dice, entonces, versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Estas personas que no eran judías, que habían sido tenidos en menos por los judíos, sin embargo decidieron cada cual dar lo que podía para ayudar económicamente a hermanos que no los habían valorado. Y enviaron esa ofrenda a través de Bernabé y de Pablo. Y hay un segundo ejemplo muy interesante. También, ustedes saben que, bueno, luego el Evangelio se sigue extendiendo, comienzan los viajes misioneros. Pablo hace 3 viajes misioneros. Al final del tercer viaje misionero, él decide terminar ese tercer viaje en Jerusalén. Pero no de cualquier manera. Él decide llevar a Jerusalén una ofrenda que juntaría de las iglesias que había fundado. Y en este contexto, que nosotros lo tenemos en el final del libro de los Hechos, casi al final del libro de los Hechos, él escribe un trozo, un texto muy conocido, que es el que nosotros normalmente o muchas veces usamos para las ofrendas. Si usted quiere buscar, en 2 de Corintios, está en los capítulos 8 y 9, no vamos a leer todo, pero sí vamos a tratar de comprender un poquitito qué es lo que él dice. Él escribe este texto para preparar a la iglesia de Corinto para que ofrende. Corinto estaba en Grecia. Él habla aquí de la zona de Acaya, que estaba también en Grecia, y él está hablando de que esta gente esté preparada y empiecen a dar, no lo den una sola vez, sino que empiecen a juntar ofrendas, para cuando vayan representantes a recoger esas ofrendas que van a llevar todo un grupo de representantes de las iglesias junto con Pablo mismo a Jerusalén. Y fíjense en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, empezamos, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era el norte de Grecia y era la parte más pobre de Grecia. En Macedonia estaba, por ejemplo, la iglesia de Filipo. Y dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos de que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Entonces Pablo está hablando a una iglesia que está más al sur respecto de las iglesias del norte de Grecia que fueron tan generosas, pero notemos en qué circunstancias fueron generosas. Ellos dicen que estaban, versículo 2, dice que estaban en tribulación, sin embargo tenían gozo y tenían pobreza, o sea que estaban en problemas, estaban pobres y a pesar de eso estaban gozosos. Y el resultado de esas 3 cosas, la pobreza, el gozo y la tribulación, el resultado fue que abundaron en riquezas de generosidad. Ellos juntaron esas ofrendas, todas estas iglesias, y las llevaron con representantes de cada una, junto con Pablo, al final de su tercer viaje misionero a Jerusalén, y la entregaron a los ancianos. Y aquí yo creo que tenemos modelos de generosidad entre iglesias y entre una iglesia local, que no son iguales que el nuestro, que nosotros podemos encontrar otros caminos quizá, pero yo creo que no podemos lavarnos las manos entre los hermanos de la situación del otro hermano. Si hay uno de nosotros que está verdaderamente en necesidad, tenemos que buscar la manera de ayudar. Y yo doy gracias al Señor que Él nos ha permitido, la semana pasada y mañana se hará también,
esta distribución de alimentos de Adintre que ha permitido que haya hermanos que esta semana han tenido alimentos. Y yo doy gracias al Señor por todos los que han ido voluntarios. Aquí hay varios hermanos que han ido de voluntarios, corriendo riesgo de su propia vida para distribuir alimentos y sin cobrar nada, hacerlo por amor al hermano. A mí esto me parece tan precioso delante de Dios, que podamos tener una respuesta solidaria. Me parece algo muy valioso. Y creo que así como eso, otras ideas, otras informaciones que nos podamos pasar, quizás ayudas concretas que el Señor ponga en nuestro corazón hacia alguien o en alguna circunstancia, porque no nos podemos desentender de la vida de nuestros hermanos. La solidaridad es uno de los pilares que nosotros tenemos que usar en este momento de crisis. Entonces, sintetizando todo lo que he dicho, creo que tenemos que arrepentirnos de toda avaricia, reconocerla, pedir perdón. La segunda respuesta bíblica es un estilo de vida sencillo, sin exceso, usando sabiamente el dinero, gastando en lo importante y no en lo superficial. Una tercera respuesta es una vida de gratitud, reconociendo lo que tenemos y estando contentos con lo que tenemos. Y una cuarta respuesta es el ser solidarios y tenderle la mano a nuestro hermano o hermana que está en una situación de dificultad. Yo creo que estos son algunos abordajes que podemos hacer para corregir esta situación de amor al dinero que tiene nuestra sociedad y que sin duda de alguna manera nos ha influenciado. Y ahora me gustaría abrir un momento para que ustedes puedan compartir, dar una reflexión, dar un versículo, un pensamiento o una pregunta. El que lo quiera hacer simplemente levanta la mano. Si alguno no quiere decir nada y está de acuerdo, puede hacer así, pero es para que estemos en interacción. Muy bien, María Magdalena dice que está de acuerdo. También José, también Ketty, muy bien. También, muy bien, Mari, Esteban. Del otro Andrés. lado del charco también hacen así. Ah, Giovanni también, muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo, quiere preguntar algo? La señal, acuerdo que es así. Daniel, ¿vos querés hablar, hijo? A ver. Ahí te estoy reiniciando el audio, Daniel. Ahí, a ver. No tenés audio, hijo. Ahora sí. A ver, a ver. Puedes hablar, Daniel. Habla, hijo, habla. Sí, claro. Sí, ya los escucho. Lo quité de los audífonos. No escuché antes que dijeron. Queremos preguntar, que entendimos que querías compartir algo, tú querías decir algo. No sé. Ah, bueno. No, que ¿Estás de acuerdo con lo que hemos compartido, hijo? sí, claro. Es interesante cómo somos pegados al dinero y las maneras que tenemos que utilizar para ver cómo podemos tratar de no ser tan apegados al dinero, aunque viendo las necesidades, pues, con lo que tenemos, algunas veces tampoco somos agradecidos. Entonces, eso me impresionó. Sí, yo creo que una de las cosas más, es decir, en la medida que uno, hay una frase que yo siempre cada vez que la leo me río, que dice, el corazón agradecido hermosea el rostro.
¿no? Y yo trato de ser agradecido, pero el rostro es siempre el mismo, no hay forma, no se hermosea ni a palo. Pero es verdad, uno está más feliz cuando uno está agradecido. Ese tema. Y decimos, no, bueno, pero a mí me falta esto, me falta el otro, me falta el otro, me falta... Pero en realidad cuando uno está agradecido, vive mejor. Vive mejor, esa es la gran cuestión. O sea, tenemos motivos De lo que es real. para... Ahí está. Berta, ¿quería decir algo, madre? Bueno, sí. Yo pienso que en estas épocas, en estas alturas y en lo que va a venir, entre todos los hermanos, porque decimos, ¿no? Por casa empieza la ayuda, el auxilio, pero yo pienso que, por decir en casa, quiero referirme también a los hermanos de la iglesia, que es una parte, pienso, tan cerca a nosotros, porque ese es el amor que tenemos con ellos, por ser creyentes, por ser o sea, en su fe maduros, o alguien que está entrando, ¿no? Recién es tierno, como decir, darnos por lo menos un granito de arena entre todos, vamos a salir adelante. Y cuenten conmigo si a alguien de los hermanos algo les podía ayuda, ¿no? De cualquier índole que si estuviese en mi persona, poder ofrecerles. Pero yo pienso que vamos a salir adelante, por lo menos los hijos de Dios, en ayudarnos con un granito de arena. Y de eso yo estoy de acuerdo. Dejemos a un lado todo lo que pensamos en la avaricia, como dijo Susana, ¿no? Ya no ser, por lo menos que estas situaciones nos haya ayudado mucho. Y yo sé que sí nos ha ayudado, porque tenemos que meditar y pensar que las cosas tienen que ser mejor. Y yo creo en Dios, que Él nos va a ayudar a dar fuerzas para nosotros seguir adelante. Que el Espíritu Santo nos ayude y more en nosotros para actuar como Él quiere. Amén. 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 Bueno, a ver. Acá tenemos un matrimonio que recién se integró. A ver, buenas tardes, esa gente venezolana, Checo. Yo pensaba que íbamos a pasar desapercibidos, que habíamos llegado tarde. No. Perdón. Este es el colmo, llegar tarde a una reunión online. Pero lo que sucedió fue que yo no sé a cuánto les está pasando, pero estamos súper desubicados del día, no sé, ya no sabemos ni qué día es, ni nada. Y cuando él me dijo, Eileen, la reunión ya comenzó, me lo dijo, ya también tenía tiempo. Yo le dije, no, es que no es hoy, es el sábado. Así que bueno, ahí nos desubicamos. Pero nada más nos dio tiempo a oír la síntesis y esperamos poder ver la grabación luego. Y la síntesis... Grabamos una partecita porque entre una cosa y la otra se me escapó la tortuga y no lo grabé. Ya. Bueno, pero en parte de la síntesis vi que abarcaron los diferentes aspectos con respecto a lo que estamos necesitando actualmente, ¿no? El ser muy sabios en cómo administrar las cosas y que aún en lo poco pues podamos también tener cuidado del resto de nuestros hermanos, ¿no? Del cuerpo, y no solamente de los hermanos, también es un buen momento para evangelizar con nuestras acciones, ¿no? Como lo dice la palabra de Dios, que por causa de nuestras buenas obras se ha glorificado el nombre del Padre. Entonces, acá donde yo vivo, este edificio nada más tiene tres apartamentos, 3 pisos. Y la señora de abajo es madre soltera, con 2 niñas. Una niña tiene una condición especial, tiene cáncer. Y pues en esta situación, pues ella está aún más complicada que la situación que tenemos nosotros. Y en la medida que hemos podido, que Dios nos ha permitido, pues tratamos de pasarle cualquier cosita de los alimentos que Dios también nos provee a nosotros. Y creo que de alguna manera eso ha abierto una puerta hacia ella, porque yo la veo con mucha apertura para yo poderle hablar en algún momento de Cristo, pues.
Entonces yo creo que también es una oportunidad para que aprovechemos eso. O sea, hay mucha gente que no solamente los cristianos, hay mucha gente que está con una necesidad y que podemos aprovechar de ganarnos esa puerta, ¿no? En la medida que podamos, porque si evidentemente no podemos, nadie puede dar de lo que no tiene, ¿no? Claro. En la medida que podamos. Me parece muy sabio aprovechar bien ese tiempo también, ¿no? Realmente. Y Joel está de acuerdo con lo que yo dije. Sí, totalmente. Sí, lo dudo. Lo que pasa es que ella habla por mí y por ella. No sé si es la experiencia de todos los matrimonios, pero... Javier dice que sí. También se cumple allá con Javier, ¿eh? Sí. Damos fe, damos fe, damos fe. Bueno, como es me gustaría así de pronto, bueno, ya son las 9, wow, se nos ha ido el tiempo, que pudiéramos... Para que saluden los... Sí, a ver dónde están. Elvira, acá está. Le ¿Estamos? vamos a dar para que saluden, que son los papás, que están aquí con nosotros, son los papás de esta niñita que yo hice la locura de bautizar siendo menor de edad y sin permiso de los padres y que daba para que yo terminara preso, pero lo que terminó pasando fue que se convirtió en toda la familia después. Así que ellos son los papás, ahí les damos para que puedan saludar. Nosotros, no sé si se puede. ¿Está saliendo? Bueno, saludarlos, todos los hermanos que estamos conectados ahora. Somos hermanos argentinos, colombianos, venezolanos, bueno, no sé, muchos hermanos. Más allá de la nacionalidad, lo que nos une es la fe en Cristo. Y yo le doy las gracias a Dios por este sistema, ¿no? Que nos podemos comunicar todos y dar nuestra opinión y darle las gracias a Dios por la palabra que nos han dado los pastores y bueno, de poder estar comunicados, de conocer gente, conocer personas como este matrimonio y bueno, y los demás hermanos. Estamos agradecidos por este medio de que Dios nos permite estar en comunión y agradecerle al pastor y a la pastora ¿cómo le puedo decir? Esa decisión que el Espíritu les puso en su alma de agarrar a nuestra hija y venga y bautícese, que lo demás viene por añadidura. Y aquí estamos. Yo, como usted sabe, pastor, yo era el más duro. Hija y de toda la familia. Doy fe. Pero bueno, dice la palabra que no hay rodilla que no se doble ante nuestro Señor. Y por las pruebas que Dios me puso, porque el instrumento fue ella. Y bueno, acá estamos, en el camino del Señor, que muchas veces con aciertos, con errores, pero vamos caminando, vamos transitando en busca de sus promesas, ¿no? Que día a día se cumplen, muchas veces se cumplen porque Dios no es mentiroso para nosotros. Así que muy agradecido, les agradezco por ese coraje, ese coraje de haber agarrado a nuestra hija y bueno, pero no fue, mire, le digo, fue un enojo que le dijimos, hija, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos hiciste participar de tu alegría, No, dice papi, fue una cosa que ellos me dijeron, ¿te querés bautizar? Y yo dije sí, y ahí ya me metieron. Y bueno, sí, ya está. Bueno, son las cosas que Dios hace. Muchas veces nuestros pensamientos carnales, nuestros
pensamientos humanos es una cosa, pero lo que Dios tiene sobre nuestras vidas es otra. Y bueno, siempre dándole gracias, ¿no? Porque Dios nunca se equivoca, Dios sabe. Así que muy agradecido, un abrazo a la distancia, una bendición para ustedes como pastores, una bendición para su congregación, para sus hijos, y bueno, deseando que Dios los prospere más sabiamente, en sabiduría de la palabra, para que puedan impartir una palabra bendición, una palabra de sanidad, una palabra de aliento, que muchas veces estamos con los ánimos caídos a veces, pero una palabra justa da en la tecla para levantarnos en ánimo. Y bueno, muy agradecidos, que Dios los bendiga, que los prospere espiritualmente y bueno, pues también en todo, ¿no? En todo. Así que de nuestra parte, como matrimonio, nosotros, mis hijas, Cintia, Vanessa, mis yernos y bueno, mis nietas, también les deseamos lo mejor de lo mejor a ustedes como pastores y a todos los hermanos que estamos en este momento conectados. Gracias, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga, siempre lo tenemos presente y oramos por ustedes. Gracias, muchas gracias, madre. Gracias. Muchas gracias. Una sola preguntita quería haceros. Yo recuerdo, si no me acuerdo mal, el bautismo de Cintia fue en el 2002, me parece. ¿Sí? 2002 me parece que sí. ¿Y en qué año se convirtieron ustedes, los papás? Ay. Y yo póngale como al año y medio, sí, como al año, yo venía durito, ¿vio? O sea, le explico, le tomo el tiempo. Yo iba a la iglesia, ¿no? En la iglesia yo era hasta casi pastor, pero cantaba, gloria a Dios, aleluya, pero cuando subía al camión, era yo el camionero, ¿me entiendes? Me venía lo carnal. Y bueno, pero Dios poquito a poquito me fue transformando y bueno, ya le digo, la prueba, el instrumento fue ella, porque Dios la usó a ella y bueno, ahí uno toma conciencia y bueno, lamentablemente, gracias a Dios que uno toma conciencia de lo que está haciendo es malo, ¿no es cierto? Y quiere aparentar hacer cosas buenas. Y no, entonces me di cuenta que no tengo que aparentar, tengo que serlo. Amén. Entonces, fue ahí. Y por la gracia de eso, yo, cuando me entregué al Señor, le dije, Señor, te entrego todos mis pecados, te entrego toda la mugre, toda la suciedad que tengo en mí, pero no te me la lleves a ella. Porque veníamos ya con 30 y algo de años casados, 20 y algo de años de casados. Y bueno, ahí, como decimos los argentinos, me cayó la ficha. Así que Dios, digamos así, puso una enfermedad en ella, de enfermedad de mama. Ella me llamó a las 11 de la mañana, yo era camionero, yo estaba trabajando en Santiago del Estero, y me llama ella a las 11 de la mañana diciendo de que tenía que venir urgente a casa porque los doctores querían hablar conmigo. Y bueno, y fue eso. Bueno, a mí los doctores me dijeron que lo de ella era muy grave, muy grave. Y bueno, yo en ese tiempo íbamos a la iglesia no, teníamos un pastor, después que fueron ustedes, claro. Un pastor que venía de Venezuela, pero él se fue de vuelta y quedamos sin nada. No, con Jorge íbamos. Claro, después tuvimos un pastor que venía de Arroyito. Sí. Nosotros nunca dejamos de buscar al Señor. Nunca. Siempre buscamos, estábamos sin pastores, pero en una iglesia nos congregamos. Vino un líder de Arroyito y ya nos congregamos, porque Vanessa ya se había casado cuando usted estaba, y ahí fue que me descubrieron cáncer de mama. Y bueno, yo oré,
pero nunca bajé los brazos. Así como estoy hablando ahora, hablaba siempre. Le decía, Señor, tengo fe que vos me vas a sacar, y me sacó, gracias a Dios. Hace 10 años ya, que gracias a Dios ya estoy libre. Qué hermoso, qué hermoso testimonio. Qué hermoso testimonio. Lindo testimonio. Sí, así que bueno, y ahora tengo 2 nietas, 2 hijas de Vanessa y una de Cintia, que ahora no se pudo conectar, pero después se va a conectar. Sí, después bueno, esta reunión nosotros vamos a tener todos los jueves y si ustedes quieren yo les mando la invitación y cuando ustedes puedan, por supuesto, se quieren sumar al grupo, ningún problema, absolutamente, ningún inconveniente, al contrario. Así que bueno, ¿alguien más quiere decir algo, comentar algo? Unas 9:10. Nos hemos ido un poco con la hora, pero bueno, no importa, no hay drama. ¿Vanessa? Vanessa, ¿de qué? A ver, espérate que te doy de aquí. Ahí está. Ok. Te escuchamos. Ahí está. No, solamente que queríamos participar en la reunión de los sábados, como decía el otro matrimonio. No queremos perdernos ninguna reunión, ya que estamos a aprovechar el tiempo al máximo. Sí, seguramente lo vamos a pasar para allá. Una vez si nos podemos cruzar con Cintia, que la hemos nombrado 20 veces, pero bueno. Bueno, puede estar con... el estado del link. Así que bueno, no sé si alguno de vosotros tiene algún motivo de oración en particular que deseáis. Entonces, con ese motivo de oración, oramos, si hay más de un motivo, ningún problema, haciendo la señal así. Si no, yo voy a orar para cerrar y bueno, nos encontramos seguramente el día domingo por la directa de Facebook o la semana que viene, el martes a esta hora, 7:30, o el jueves a las 7:30. A ver. Todo, sí, ahí está. Dígame qué motivo de oración. ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, orar, digamos, por mis hijas, mis nietas, porque, como sabe, Pablo de Vanessa trabaja en una clínica. Y Pablo, que también es Pablo de Cintia, trabaja en los supermercados. Y bueno, ese contacto del trajín con gente, bueno, quiera Dios, estamos orando por ellos y los ponemos en oración a ellos y bueno, y a toda la familia, ¿no? Y a todos los hermanos, todos. Vamos a orar especialmente entonces por, nosotros venimos orando, lo hacemos siempre por Ketty, por María José, por Oscar, y ahora vamos a incluir también a ellos que trabajan en clínica, que trabajan en supermercados, nuestros hermanos que están en Coín, que también trabajan en supermercados, gente que está realmente muy expuesta, Teresa también, y lógicamente pedimos para que tengan en oración a todos, la familia y demás, pero particularmente a aquellos que en este momento están en la trinchera realmente, recibiendo las bombas y los tiros y lo que viene, y que el Señor les proteja, les cuide, y que por sobre todas las cosas puedan estar siéndole fieles en un momento tan difícil. Así que bueno, vamos a orar entonces. Amado Jesús, gracias te damos por la comunión de los santos. Gracias, Señor, por poder ver, Padre, la misericordia y el favor que tú tienes para con los que somos tuyos. Señor, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti la vida de nuestros hermanos. Señor, los que están trabajando en las clínicas, los que están trabajando en los supermercados. Todos y cada uno de ellos, Señor, que tú conoces su día a día, las circunstancias, las dificultades que enfrentan. Señor, en el nombre de Jesús, no te pedimos que los quites del lugar, te pedimos que les protejas allí donde ellos están. Que en el nombre de Jesús, Señor, la gracia tuya esté circundándolos, Señor, de manera tal que puedan evitar esta enfermedad. Te pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos tu protección sobre ellos y aún, Señor, si en tus planes, en tus propósitos, Señor, está que ellos se enfermen, Señor, que lo puedan vivir
sin consecuencia para su salud. Señor, les bendecimos, pedimos tu protección para ellos. Señor, que tu mano bendita esté extendida para proteger y levantar en el nombre de Jesús. Señor, sus vidas para que puedan ser un testimonio vivo de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están, Señor, como en el caso de Oscar. Él está atendiendo, Señor, a las personas que están literalmente ya por morir. Oramos para que ellos tengan palabra tuya, Señor. Oramos para que sean instrumentos de consolación, instrumentos de gracia, de favor y de reconciliación de cada persona con la que estén. A través de ello, úsalo, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Señor, también ponemos en tus manos esta recogida de alimentos que haremos mañana para que tú nos cuides, Señor, para que nos permitas llevar nuevamente bendición a la casa de todas estas familias, las cuales, Señor, recibimos la bendición por tu gracia, por tu favor y tu misericordia. Bendice, Señor, la gente de Adintre, y te damos muchas gracias, Señor, por el testimonio, la gracia y el favor que tú nos muestras a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, ahora yo voy a abrir el micrófono para que todo el mundo pueda gritar y saludar. A ver, ahí voy. A ver, así. A ver, pueden ir gritando nomás. A ver. Adiós. Adiós. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Adiós. La foto del sopapo. Chao. Chao. Lo estamos viendo por este mismo canal y a la misma hora, el martes y el domingo. Chao. Dile adiós. Chao. Adiós. Chao.